Gracias. Club de Prensa con Gustavo Alegre. Estas y otras cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa de hoy. Bienvenidos al espacio de análisis de NTN24 después del repaso de la información. Hoy con las opiniones de quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, de Pablo Pardo, periodista, es corresponsal del diario El Mundo en Washington. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Y con María Peña. María es periodista nicaragüense, trabaja en Washington, larga experiencia, conocerá sobre todo de temas de inmigración, trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con esa noticia que nos daba el campanazo el fin de semana, el ataque a una refinería en Arabia Saudí. La autoría de la misma está en entredichos, según la inteligencia estadounidense. Detrás está Irán. Los rebeldes de Yemen aseguran que son ellos quienes han perpetrado el ataque y amenazan con nuevos ataques. Esta mañana nos contaba María que el presidente Trump ha asegurado que el secretario de Estado, Mike Pompeo, va a dar declaraciones y dará a conocer pruebas de lo que hasta ahora solo han dicho verbalmente. Y es que detrás de este atentado está Irán, el archienemigo de Arabia Saudí y también de Estados Unidos. La tensión inició en la madrugada del sábado. 10 drones fueron utilizados para atacar dos de las principales instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Los hutíes, grupo insurgente de Yemen, se adjudicaron el atentado. Esta misión hace parte de nuestro derecho legítimo y natural de reaccionar a los crímenes, la agresión y su bloqueo continuo en nuestro país durante los últimos 5 años. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán del ataque. Teherán está detrás de casi 100 ataques contra Arabia Saudita, mientras que Rouhani y Zarif fingen participar en la diplomacia. El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para creer que conocemos al culpable. Estamos listos para disparar, dependiendo de la verificación, pero estamos esperando noticias del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque y bajo qué condiciones procederíamos. Al paso salió Teherán. El canciller iraní Javad Zarif calificó las acusaciones de Pompeo de un máximo engaño y negó la implicación de su país en los ataques. Rechazamos este tipo de declaraciones y previsiones. La República Islámica de Irán ha manifestado claramente que apoya al pueblo de Yemen y sus derechos, pero acusar a la República Islámica de Irán de estos ataques y medidas defensivas está en consonancia con la máxima política de falsedad que han adoptado tras sus fracasos. Pero la preocupación va más allá de la tensión política. Autoridades saudíes indicaron que la producción petrolera se redujo en casi un 50%, es decir, 5.7 millones de barriles de crudo. Esta cantidad corresponde a cerca de un 5% de la producción diaria mundial. Un atentado que lo que ha provocado es inestabilidad en los precios del barril del petróleo, que se ha disparado hasta cerca del 20% y que luego ha vuelto a retroceder. Claro, y efectivamente lo que tuvo que hacer Estados Unidos de inmediato fue el presidente Trump autorizó liberar petróleo de las reservas que tiene Estados Unidos, una reserva que creó en 1975 precisamente por otra crisis de petróleo que hubo en el mundo. Y entonces, pero ese petróleo pues se usaría en caso de que fuese necesario. Y es una situación súper delicada porque tenemos que ponerlo en el contexto de las tensiones que mantiene Estados Unidos con Irán, al que acusa ahora de estar detrás de este ataque y del que sigue presionando para que abandone su programa nuclear. Es una situación muy seria. Recordemos que Israel presionó a Trump a que abandonara el acuerdo del año pasado. Así que no podemos perder el contexto internacional de lo que está ocurriendo ahora. Desde el lado económico, desde el lado estadounidense, obviamente las elecciones, la reelección del presidente Trump estaría en parte dependiendo del buen rumbo de la economía. Y a los estadounidenses obviamente no les gusta pagar más por la gasolina. Y por ahora pues los precios se han mantenido relativamente estables. En el área de Washington están a $2.70, $2.73 el galón, que eso es estable relativamente y obviamente eso va a pesar mucho en el futuro rumbo de la economía. Así que hay demasiadas piezas en movimiento aquí, no solamente el ataque de esas dos refinerías.
Sí, vamos, lo que me ha sorprendido más de todo esto, y yo creo que es una señal de cómo el mundo se está moviendo, es el hecho de que no ha habido una respuesta unificada al ataque. Por un lado, digamos, Estados Unidos culpa a Irán y dice que el ataque se llevó a cabo desde Irán, no con los rebeldes hutis pro-iraníes de Yemen, Yemen es un país que vive una guerra civil entre un gobierno pro-saudí y unos rebeldes pro-iraníes, que Arabia Saudí pues, invadió precisamente para acabar con esa rebelión. Pero, digamos, el resto del mundo se está manteniendo sorprendentemente al margen de esto. De hecho, por ejemplo, Trump ha dicho que va a liberar que considera, porque él lo que ha dicho es que autoriza Pero es un paso importante. La liberación, sí, de parte de las reservas estratégicas, pero no que lo vaya a hacer, o sea, que ha dado luz verde, aunque no es la primera vez que se liberan estas reservas. Por ejemplo, a finales de los 90, principios de los 2000, en épocas en las que el precio del petróleo estaba subiendo mucho, Estados Unidos lo hacía y solía tener un impacto muy favorable, digamos, en el precio del petróleo. Pero yo creo que la cuestión fundamental es, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, que es, digamos, el organismo de los países industrializados importadores de petróleo que monitoriza el mercado. Simplemente se ha limitado a decir que están siguiendo la situación, que no van a adoptar ninguna medida, que no van a adoptar medidas, por ejemplo, que podría ser que otros países también liberaran reservas de forma inmediata. Es decir, yo creo que lo que se habla muchas veces, digamos, de la ruptura del orden internacional que se está produciendo, está quedando muy de manifiesto en esta situación. Es decir, por un lado va Estados Unidos, el resto del mundo se mantiene al margen, el precio subió un 20%, después ha bajado un 10%. En el mundo, en la actualidad, digamos que sobra petróleo, hay más petróleo del que se demanda, lo cual es, digamos, un factor de tranquilidad, pero también esto introduce un factor de riesgo gigantesco, que es el hecho de que, digamos, las instalaciones petroleras saudíes de Aramco, que es la empresa estatal saudí, digamos, es el PDVSA o el Pemex saudí, solamente que muchísimo más grande, porque tiene mucho más petróleo, siempre sus instalaciones petroleras se habían considerado a salvo. En todas las crisis de Oriente Medio, nunca jamás habían sido víctimas de ningún ataque, se las consideraba completamente blindadas. Ahora, por primera vez, el mercado asume o tiene que asumir que este no es el caso. Y eso también supone un golpe, yo creo, para el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que ha llevado a cabo, en primer lugar, que es muy cercano a Trump y a Jared Kushner, en particular a su yerno. Siempre me confundo con esta familia. Quiero decir, con la familia de Estados Unidos, no con la familia real saudí. Y que estaba llevando a cabo una política exterior muy agresiva y una política interior también de reformas muy drásticas, y que planeaba sacar Aramco a bolsa probablemente el próximo año. Es decir, es un problema... Pero han suspendido esa intención. Claro, bueno, y es un sabotaje muy serio, porque ahora tengo entendido que esta petrolera está operando al 50%. Claro. Eso es un golpe muy duro, muy serio. Y digamos, Arabia Saudí produce el 10% del petróleo mundial, que significa que el 5% del petróleo mundial no sale, bueno, sí sale porque tienen stocks, porque tienen reservas, pero por eso digo precisamente que es un riesgo político muy grande para el mercado y que nadie sabe cómo medirlo. Pero yo creo que la cautela también creo que se debe en parte a no actuar con demasiada prisa sin tener las pruebas a la mano. Es decir, se puede sospechar de que Irán está detrás de este golpe, pero hasta que no se sepa con certeza, yo creo que la gente lo que quiere evitar es otra situación como la que hubo con la guerra en Irak, que al final se supo que era un invento, que había armas de destrucción masiva. Entonces yo creo que esa ha sido una lección importante respecto a la guerra de Irak, que a lo mejor ahora no quieren cometer. Sí, desde luego. No, al decir cautela, no apresurarse a culpar a Irán sin tener pruebas. Al decir cautela, quiero decir cautela en términos de liberar reservas de petróleo o de medidas económicas. ¿no? Arabia Saudí ha dicho que se utilizó armamento iraní. Iraní, sí. Sí, acaban de decirlo. Hombre, desde luego, los hutis de Yemen, el armamento que utilizan es iraní. La cuestión es si estos misiles o estos drones o lo que fuera salieron desde Irán o no. También hay noticias que no sé si están confirmadas de que Irán ha apresado un petrolero en el Golfo Pérsico o en el Estrecho de Hormuz,
Lo cual, una de las rutas internacionales más transitadas. claro, efectivamente, es por donde sale gran parte del petróleo de Oriente Medio. Por ahí debe de salir a lo mejor el 15 o el 20% del petróleo mundial. Y había esta mañana noticias contradictorias que decían que Irán había apresado un petrolero. Esto es una excelente noticia, por ejemplo, para Venezuela, porque el petróleo es más caro. Yo quería compartiros dos preguntas, a ver si nos ayudabais a responderlas. La primera es: ¿hasta qué punto esta crisis, viendo el precio del barril del petróleo disparado, se va a notar en el bolsillo de los consumidores? Es decir, ¿cuánto tarda ese proceso desde que sube el precio del barril del petróleo hasta que llega al precio de las gasolinas y se dispara? No es un efecto inmediato, y yo creo que por eso Estados Unidos está actuando para contrarrestar ese posible golpe, y es decir, si se libera esa parte de la reserva, pues no habría por qué preocuparse de una subida en los precios. Claro, hay que tener también en cuenta eso, es decir, si la subida es solamente una subida súbita y luego una bajada, esto probablemente no tendría impacto en los consumidores. La cuestión es si se producen más ataques, si se produce un aumento de la tensión en el Golfo Pérsico, digamos, ¿qué precio puede poner el mercado a la tensión política? Durante la guerra de Irak, por ejemplo, en los peores momentos de la guerra de Irak, se decía que el barril de petróleo era unos $10 más caro por el riesgo político de tener el segundo país con reservas de crudo literalmente desintegrado. En esta situación, pues esto es una situación completamente, digamos, es una situación muy buena para los especuladores, porque nadie sabe muy bien qué es lo que puede suceder. Y la segunda es la que apuntabas: es muy bueno para Maduro, pero si al consumidor no es inmediato ese aumento, para Maduro, por el hecho de que sube el precio del barril del petróleo, ¿también va a ser inmediato o también hay un proceso y puede que no lo acabe notando? Si es una subida, si es un pico, digamos, súbito, Venezuela no lo notaría mucho. Aparte de que, digamos, los problemas económicos de Venezuela son de una magnitud ajenos, sí, tan gigantesca que, digamos, que no, vamos, tendría que ponerse el barril de petróleo no sé, a $2.000 o una cosa así, lo cual provocaría, evidentemente, que nadie comprara petróleo en el mundo. Es decir, el principal problema de Venezuela con su industria petrolera es que está destruida y no produce petróleo. Entonces, digamos, sí que es cierto que si hay un aumento del precio consistente porque se facture, o sea, porque se cuente con este riesgo político, sí que beneficia a los países exportadores, y sobre todo a los países exportadores que no son de Oriente Medio. Es decir, beneficia al gobierno de Nicolás Maduro, beneficia a Canadá, beneficia a Noruega. No está tan claro que beneficie, por ejemplo, a los países del Golfo Pérsico, pero desde luego los problemas de Venezuela van muchísimo más allá de un barril de petróleo caro o barato. María. Yo estoy de acuerdo con Pablo, porque no es como que de repente hay una súper escasez de petróleo y solo Venezuela lo pueda llenar ese vacío, ¿no? Y además que los problemas de Venezuela van mucho más allá de su incapacidad en el sector petrolero, la capacidad de producir o refinar petróleo. La noticia del día: las repercusiones de ese atentado que ha dejado maltrecha la producción de petróleo en Arabia Saudí, que afecta a la economía internacional. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a Estados Unidos, a la comunidad hispana. María, hemos sabido este fin de semana que el número de hispanos sin seguro médico aumentó el año pasado, que es cuando se tienen cifras completas anuales, y que los expertos creen que la política migratoria de Trump puede haber influido. ¿Qué está pasando con los hispanos? Bueno, en primer lugar, estamos a partir ayer en realidad comenzó el mes de la hispanidad en Estados Unidos. Es una celebración que desde 1989 se realiza durante un mes entero para celebrar las contribuciones de los hispanos en este país. Lo que ha sucedido es que efectivamente Obamacare, que fue la reforma sanitaria que implementó el de entonces presidente Barack Obama, redujo significativamente la tasa de personas sin seguro médico en la comunidad hispana. Y como bien sabemos, el presidente Trump hizo campaña con promesas de eliminar a Obamacare porque se le antojó un programa muy costoso y con pocos beneficios. El Congreso llevaba muchos años tratando de eliminarlo y, en fin, ahora hay mucha inestabilidad en los mercados debido a que no se sabe exactamente el rumbo que va a tener este programa al final. Y
las amenazas de Trump, bueno, no las amenazas, las políticas que ha implementado, por ejemplo, la carga pública, que a partir del mes próximo toda persona que solicite visa para entrar a Estados Unidos va a tener que demostrar que no va a ser una carga pública para este gobierno, que no va a depender de programas de beneficencia pública, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos hispanos, incluso los que tienen residencia permanente, incluso los que tienen derecho a acceder a esos servicios, por el miedo de perder su estatus migratorio o perder su solicitud, no están solicitando beneficios, no están acudiendo a los médicos, no están solicitando ayudas para el seguro médico. Es una situación muy difícil. Los logros que tuvo la comunidad hispana bajo Obamacare seguramente van a decaer. Yo tengo entendido que con Obamacare se redujo en un 17% el número de hispanos sin seguro médico. Y para una comunidad que tiene altos índices de obesidad, de diabetes, de cáncer, de problemas de salud preventivos, eso es un problema muy, muy serio. Sí, bueno, aparte, como tú comentabas, es decir, la cuestión es que digamos que la actitud del actual presidente y también del Congreso republicano ha sido obstaculizar la reforma sanitaria y obstaculizar el actual sistema sanitario que hay en Estados Unidos, con lo cual se han creado ya desincentivos, digamos, administrativos, burocráticos, etc. Y yo creo que esto tal vez sea esto lo que explique que si se excluye a la población de origen latino en Estados Unidos, el número de personas con seguro no está creciendo. Precisamente entre los latinos es donde está bajando, pero entre los otros tampoco está creciendo. Es decir, el argumento inmigratorio, claro, evidentemente golpea más golpea a los inmigrantes, lógicamente, o a las personas que tienen relación con los inmigrantes, pero es un problema que también afecta, aunque sea en menor medida, al conjunto de la sociedad estadounidense. Y sí, como tú comentabas, es decir, la política de rechazo de todo tipo de inmigración empezó con inmigración de indocumentados, pero ya ahora mismo es inmigración legal. Reducir la inmigración legal también. Exactamente. Pero la otra cosa es esta, en Estados Unidos el derecho, la salud no es un derecho, es un negocio, hay que decirlo de esa manera. ¿Y qué pasa? La cobertura médica en este país, la mayor parte la obtiene a través de su empleador. Pero lo que ha pasado con la inestabilidad que ha causado la administración Trump en el sistema de Obamacare es que los precios se han disparado. Entonces, ahora las empresas, especialmente las pequeñas empresas, están teniendo muchos problemas para poder ofrecer ese beneficio a sus empleados, precisamente porque se han disparado los costos. Entonces, todo el objetivo desde siempre fue desestabilizarlo al grado de que la gente misma se hartara y exigiera eliminar Obamacare. De hecho, el tema de la salud va a ser uno de los temas más importantes de cara a los comicios presidenciales del próximo año. Las opiniones de los analistas que hoy nos acompañan en este club de prensa, con María Peña y con Pablo Pardo. Vamos a la primera pausa. Al volver hablamos del juez de la Corte Suprema, Kavanaugh, que enfrenta nuevas acusaciones de comportamiento sexual inapropiado. Se lo contamos tras la pausa para la publicidad. Cinco minutos y las 11 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, el día en el que aún resuenan las nuevas denuncias por parte del New York Times en contra del juez Brett Kavanaugh, un juez cuyo proceso de nominación en el Senado fue objeto de atención mediática y de gran escándalo político en Estados Unidos porque enfrentó acusaciones de comportamiento sexual inadecuado. ¿Qué dice ahora el New York Times? Que esas acusaciones no fueron las únicas. En la década de los 80, cuando él estudiaba en la Universidad de Yale, dice el rotativo, el entonces estudiante Kavanaugh, hoy juez de la Corte Suprema, tuvo un comportamiento inadecuado exhibiendo sus partes íntimas durante una noche de borrachera e incluso animado por sus amigos a que esa zona íntima de su cuerpo fuera tocada por otra estudiante. Estas acusaciones han sido objeto también por parte del presidente Donald Trump de decir que le están atacando de manera injusta, que el juez tendría, dice el presidente Trump, que denunciar al New York Times y que esto forma parte del ataque, en el fondo, a su agenda conservadora. Pablo.
Sí, es una historia interminable, verdaderamente, la del juez Brett Kavanaugh y las acusaciones de acoso sexual. Desde luego que, evidentemente, parece que hay tal cantidad de acusaciones en su contra que probablemente, bueno, es difícil imaginar que todas ellas son, digamos, fabricadas o todas ellas son ficticias. Sin embargo, yo no creo que esto tenga un impacto político muy grande en Estados Unidos. Es decir, yo creo que para la base de Donald Trump, Kavanaugh es un hombre conservador y que Kavanaugh es una persona, digamos, como Donald Trump, es decir, una persona que pudo haber cometido excesos en su juventud, pero que ahora mismo defiende los valores que ellos defienden y digamos que se ha reconvertido o que se ha convertido y digamos que ahora defiende un ideario cristiano conservador. Con lo cual yo creo que podemos asistir de nuevo a una repetición de la misma lucha, de la guerra de culturas que se produjo ya en la nominación de Kavanaugh hace pues, aproximadamente creo que como un año y medio, una cosa así, creo recordar. Lo que también me ha llamado la atención por parte de Trump es el esfuerzo, digamos, en politizarlo, ¿no? En decir, bueno, su llamamiento al Departamento de Justicia para que actúe contra el New York Times, que es algo que yo creo que tiene pocos precedentes, al menos en época moderna en Estados Unidos, que un presidente quiera interferir de una manera tan evidente en las decisiones del Departamento de Justicia. Pero yo creo que esta es una repetición de la lucha a la que asistimos hace ya pues eso, un año y medio, y es una lucha que políticamente, digamos, incluso a Trump le conviene, me atrevería a decir. Bueno, pero aquí hay muchas cosas que se pueden decir. En primer lugar, el Departamento de Justicia no es la firma legal ni de Kavanaugh ni de la Casa Blanca. O sea, se supone que el Departamento de Justicia tiene que actuar de forma independiente. Ahora, el problema es el siguiente, hay que poner siempre las cosas en un contexto. Este señor llega al Tribunal Supremo porque el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se negó rotundamente a siquiera debatir la nominación de Merrick Garland cuando Barack Obama lo propuso como juez del Tribunal Supremo. Recordemos que son puestos vitalicios, y que tienen obviamente una influencia vital por generaciones en asuntos de la vida nacional, como es el aborto y otros temas de esa guerra cultural de la que hablas, Pablo. El problema acá es que independientemente de que si es verdad o mentira de estas nuevas acusaciones, el hecho es de que se presentaron, que hubo testigos dispuestos a dialogar con el FBI y el FBI se negó siquiera a entrevistar a estos testigos. Debbie Ramírez asegura que fue esa mujer la que estuvo en esa fiesta a la que él pues se le expuso de esa forma tan descarada, ¿no? Entonces el problema es que esto viene a reforzar la narrativa de los progresistas de que hubo todo un encubrimiento con tal de lograr que este señor llegara hasta el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué pasa acá? En el contexto del movimiento Me Too, de las mujeres que reclaman el respeto a su cuerpo y a sus decisiones, que no hay justicia para estas víctimas. ¿Quién habla por ellas si el FBI se prestó a el juego de la administración de barrer, de poner bajo la alfombra estas acusaciones que ni siquiera se investigaron? Déjame poner dos temas sobre la mesa. El primero, ¿por qué estas mujeres que son objeto de ese comportamiento presuntamente del juez Kavanaugh en la década de los 80, en el momento álgido de la polémica en su proceso de nominación, no hicieron públicas sus denuncias? ¿Por qué lo hacen ahora, cuando el juez ya está nombrado y el mismo McConnell? No, es que ahí te equivocas. Ella no viene ahora con estas acusaciones frescas. Lo que pasa es que el New York Times saca este artículo como un extracto de un libro que va a salir pronto sobre todo lo que ocurrió entre bambalinas en el proceso de nominación de Kavanaugh. Estas acusaciones no son nuevas, son precisamente del año pasado y que el FBI no las quiso investigar. Ok, la segunda. ¿Por qué el FBI se está convirtiendo en un objeto de ataque? Quiero decir, durante la campaña electoral Donald Trump acusó al FBI de favorecer a Hillary Clinton y gran parte de los conservadores vieron al FBI como un instrumento al servicio de una causa política. Ahora, en esta guerra, estamos viendo precisamente todo lo contrario. Y los que estaban decepcionados por un lado y convencidos del trabajo del FBI por el otro, ahora creen que el FBI está favoreciendo a la otra causa política. De tal manera que el FBI va a ser el gran damnificado, Pablo, de
estos 2 años y medio de batallas fratricidas entre demócratas y republicanos. Sí, bueno, el FBI, digamos, ya ha perdido muchas batallas políticas, ya ha perdido mucha independencia política. Hay que tener en cuenta también durante la campaña electoral, también los demócratas dijeron que Jim Comey, el director del FBI en aquella época, apoyó indirectamente a Donald Trump cuando reabrió la investigación sobre los emails de Hillary a falta de 10 días para las elecciones, y además digamos, envió cartas al Congreso explicándolo. Después también llegó otra narrativa, es decir, diciendo, bueno, Comey lo hizo porque Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y asesor de Donald Trump, tenía contactos en el FBI en Nueva York que le estaban informando de esto. Digamos que la politización del FBI, no necesariamente sí, la politización, en el sentido de que es un campo de batalla, digamos, entre diferentes grupos ideológicos, es bastante evidente. Ahora bien, sí que es claro que con la administración Trump, el FBI yo creo que se ha convertido más en una rama del poder político. Ha perdido muchísima independencia institucional. De hecho, está toda esta conspiración extraña del deep state, digamos, del gobierno profundo, por llamarlo de alguna manera, dentro de la cual el FBI juega una parte fundamental y que es como que están eternamente conspirando contra Donald Trump, etc. Lo cual es muy negativo para un país tener la principal fuerza de seguridad, que es el FBI en Estados Unidos, pues sometido a presiones políticas. Bueno, pero el problema que vemos es justamente que estamos en un país cada vez más polarizado, y lo menos que puede hacer el FBI es sumarse a esos esfuerzos, a prestarse a una politización. Yo creo que el error acá fue, si yo fuese el juez Kavanaugh, yo hubiese preferido, si yo soy inocente, si me acusan injustamente, yo hubiese preferido que investigaran la versión de Debbie Ramírez y que demostraran que efectivamente no había nada y no había ninguna prueba que lo pudiera inculpar. Vamos a ver, este tipo de comportamientos es muy difícil que haya pruebas, porque para empezar en los años 80... Pero hubo testigos en el caso de ella. Claro, pero para empezar en los años 80 no estábamos en una época tan digitalizada como la actual, en la que no solo no había tantas cámaras en las calles, sino que la gente no tenía celulares con la capacidad de hacer fotografías o grabar vídeos, como sí pasa ahora. Por lo tanto, una acusación de esta naturaleza se acaba convirtiendo en tu palabra contra la mía. No sé si la recordáis, pero la demoledora declaración profundamente convincente, en mi opinión, de quien fue entonces la que acusaba a Kavanaugh, Christine Blasey Ford, no sirvió para detener ese proceso de nominación. Otras voces tampoco lo hubieran detenido. Pero es que precisamente en el caso de ella, yo me acuerdo que yo cubrí esa audiencia, fue una jornada completa de sol a sol. Un Kavanaugh muy furibundo contra los demócratas, hasta cierto punto hasta irrespetuoso. Y es decir, esto es otra prueba para los demócratas y para su base progresista de que hubo todo un encubrimiento, de que hicieron lo imposible con tal de llenar las cortes con jueces conservadores, que es lo que ha venido haciendo la administración Trump, no solamente en el Tribunal Supremo, sino en los distritos, en las cortes federales, en los estados. Entonces, lo que obviamente, lo curioso el próximo año, lo veremos después, lo curioso es que este asunto puede movilizar a los dos campos, movilizar a las mujeres, que de por sí están cada vez menos con Trump, movilizarlas y tomar esto como prueba de que efectivamente no hay justicia para las mujeres. Vamos a una nueva pausa en este Club de Prensa de hoy. Al volver vamos a hablar de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha dicho este fin de semana que no deja entrar en el país a una delegación, una misión de la Organización de Estados Americanos que buscaba el diálogo, un entente entre oposición y régimen. Ya regresamos. 9:10 de la mañana en Managua, en Nicaragua, el día en el que tenía que llegar la misión de la Organización de Estados Americanos, entre las que se encontraban el jefe de gabinete y enviado especial para Nicaragua del secretario general Luis Almagro, o embajadores como los Estados Unidos o Argentina. ¿Qué ha pasado? Que durante el fin de semana el gobierno de Ortega emitió una circular procedente de Inmigración informando a las compañías aéreas en las que tenían que llegar los diversos miembros de esa misión
de que no podían entrar, tenían la entrada vetada al país y por lo tanto les solicitaban que no les dejasen abordar en el puerto de salida con destino a Managua. Esto ha generado una reacción de protesta por parte de diversas cancillerías y también de la misma Organización de Estados Americanos, además de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aseguran esto da al traste con el proceso de diálogo y lo que hace es enroca al gobierno de Ortega en su negativa de buscar soluciones a la crisis, dicen los críticos, para mantenerse, Pablo, en el poder. Sí, desde luego es una forma muy curiosa de fomentar el diálogo, ¿no? No dejando que vengan observadores internacionales en una crisis que ya lleva, pues ¿cuánto tiempo lleva? Lleva 2 años prácticamente la crisis política y la crisis de seguridad, digamos, en Nicaragua. También yo creo que parece indicar, aunque esto María ella sabe mucho más de Nicaragua que cualquiera, parece indicar que el gobierno de Ortega se siente cada vez más seguro, digamos, cada vez más fortalecido y que incluso puede, pues como diríamos en España, darle un portazo en las narices, no sé si esa expresión lo usáis en Nicaragua, a la comunidad internacional y a la comunidad latinoamericana, a sus propios vecinos, y diciendo, pues aquí no hay ningún problema, váyanse. Bueno, el problema que ve Ortega y lo usa a su favor para movilizar a los que siguen con él es simplemente acusar a Estados Unidos de injerencia y ve a esta comisión precisamente como un instrumento de injerencia de Estados Unidos. No le da credibilidad. La comisión tenía pues estos 7 diplomáticos que iban a reunirse incluso con el gobierno de Ortega, con representantes de la oposición, líderes del sector civil, de la sociedad civil. Pero vemos que les cierran la puerta, los acusan de injerencia y encima continúa la represión. Vemos cómo la casa de este líder opositor universitario ha sido atacada en numerosas ocasiones. Entonces 2 veces en 4 días. Exacto, una cosa así, y entonces por paramilitares. Vemos, claro, paramilitares que dicen defender al gobierno de Ortega. Es una situación súper delicada. A mí no me sorprende. Como tampoco me sorprende que lo esté usando como una estrategia Ortega para decir, ahí viene otra vez Estados Unidos a meter sus narices en los asuntos internos de Nicaragua. Entonces estamos, digamos, en un punto muerto en el que, como bien dices tú, no puede haber diálogo. Si no te permiten entrar, pues obviamente no puede haber diálogo. La CIDH ha sido muy, muy firme en condenar las acciones de Ortega. El 18 de abril del año pasado, ¿no? Empezaron todas estas protestas. Ya ha habido más de 328 muertos. Es una situación que va escalando, que no tiene visos de solución, pero que lamentablemente Ortega lo usa a su favor. ¿Por qué? Porque el país también está polarizado y, nos pese o no, pues hay gente que todavía sigue con él. Y sigue con él precisamente por el argumento que él usa de que esto es una injerencia de Estados Unidos. Y lamentablemente sabemos que Estados Unidos tiene un historial de injerencia muy fuerte en toda América Latina, y especialmente en Centroamérica y en Nicaragua. Es el mismo argumento de Maduro. Digamos, justo iba a decir lo mismo. Se copian los apuntes, ¿no? Es el argumento muy tradicional en una parte de la izquierda latinoamericana que es... bueno, y de todo el mundo, pero en América Latina, caso más evidente, que es, digamos, echarle la culpa de todos los problemas. Bueno, de hecho, Ortega dice que ha sido víctima de un golpe de Estado fallido, ¿no? Esa es otra frase muy, muy recurrida, ¿no? De que intentaron desbancarlo mediante un golpe de Estado. Pero lo verdaderamente curioso es, digamos, incluso para lo que parece ser una violación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, digamos que se acepta siempre que venga detrás la defensa contra el imperialismo estadounidense, ¿no? Es una cosa... En Europa también sucede eso y también ha sucedido eso en muchas ocasiones, pero es un argumento, digamos, que tú puedes eliminar la democracia si es para combatir el imperialismo. Bueno, y es que fíjate gringo. tú, la mediación que busca la OEA precisamente es que haya una transición, ¿no? hacia elecciones libres. Obviamente Ortega no va a aceptar eso. Ortega va a seguir reclamando de que esto es una movida de intervención de la OEA y, como decíamos anteriormente, no le da credibilidad a una comisión que cree
que se presta o que está al servicio del gobierno de Estados Unidos. También es un golpe para toda la región, y con esto ya termino, digamos, pero es decir, porque es la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, es decir, y la propia OEA, digamos, quedan constantemente, su capacidad de actuación queda constantemente constreñida por estos gobiernos. Vamos a cambiar de asuntos. Son las 10 y 16 minutos de la mañana en Bogotá, el día en el que nos fijamos en el número de muertos, de políticos asesinados vinculados a campañas políticas de unas elecciones que se van a llevar a cabo en octubre. Además, según la Defensoría del Pueblo, hay 192 amenazas, esto solo entre el 1 de enero y el 4 de septiembre. ¿Qué está pasando? Pues que este pasado fin de semana murió un nuevo ciudadano que buscaba una posición política, en este caso del Partido Conservador, en una alcaldía pequeña en la demarcación de Norte de Santander. Se trata del ciudadano Bernardo Betancur Orozco, de la alcaldía de Tibú. Unas elecciones que, María, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su preocupación por esta violencia en contra de los dirigentes políticos, aunque no exclusivamente políticos, también activistas medioambientales. Parece que se enfrentan a lo que serían restos de organización criminal que se han derivado o surgido después de la firma del proceso de paz, del acuerdo de paz. Y es muy preocupante precisamente por eso, ¿no? De que el proceso de paz se mantiene, digamos, colgadito de dos hilos, o sea, es un proceso muy frágil. Ha estado constantemente bajo ataque, o sea, el gobierno de Duque ha estado bajo ataque, ¿no? Bueno, Santos ya ni se diga, que fue el que propició este acuerdo de paz. Y es muy preocupante porque vemos un incremento gradual de la violencia en unos momentos en que se trata de salvar a toda costa este proceso de paz. Estos ataques en particular se les han atribuido a remanentes de grupos de paramilitares de ultraderecha, gente de las FARC que no se sumó al proceso de paz. A mí me parece que es muy alarmante y muy preocupante. El Partido Conservador obviamente salió a culparlos. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo más dinámico, más fuerte del gobierno, porque es un proceso de paz que, como decíamos, se mantiene colgado de un hilo. O sea, es un proceso muy crítico para el país y para la democracia, ¿no? Sí, yo creo que esto pone de manifiesto, como tú comentabas, es decir, el hecho de que en Colombia existe un problema de violencia que va más allá probablemente de la violencia política o de la violencia vinculada al narcotráfico. Digamos, se pueden buscar diferentes excusas para llevar a cabo la violencia, pero parece que existe un problema de violencia consistente y largo a lo largo del tiempo. Que tampoco es un problema de violencia como en algunos países latinoamericanos que llega a amenazar al Estado, pero sí que es un problema persistente, es como una cosa crónica. También es cierto, pienso yo, que en el caso del acuerdo de paz con las FARC, en muchas ocasiones en estos tipos de acuerdos de paz siempre hay elementos, y esto incluso llegó a suceder en Irlanda del Norte, que no aceptan, digamos, el proceso de paz y pasan más a una delincuencia común o a tratar de sabotearlo. O tratar de sabotearlo, es decir, puede haber tanto por carácter ideológico, como ha sucedido en el caso de Colombia, donde una parte de las FARC ha rechazado el acuerdo, pero también gente, digamos, que pasan a convertirse en sicarios, en asesinos a sueldo o en delincuentes pertenecientes a redes mafiosas o lo que sea. Esto sucede siempre. Tal vez sea esto uno de los problemas que tiene Colombia, pero desde luego que digamos que sí que tiene una persistencia de la violencia focalizada en ciertas áreas, aparte de la violencia del ELN, por ejemplo, que ya es pública y notoria. Las opiniones de Pablo Pardo y de María Peña, hoy en nuestro club de prensa, hoy lunes, inicio de semana. Última pausa del programa y regresamos. 5 y 25 minutos de la tarde en Madrid, España, cuando hay movimientos políticos. Saben que hubo elecciones, que el Partido Socialista ganó, pero no obtuvo la mayoría necesaria para conformar un gobierno, que la derecha quedó dividida en tres, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, y que ha habido negociaciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para intentar llegar a un acuerdo que ha sido infructuoso hasta la fecha. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Ciudadanos ha movido ficha, ha dicho que se abstiene y le pone varias condiciones a Pedro Sánchez a cambio de esa abstención. ¿Qué condiciones son? En general,
que apueste por la unidad de España y que no sea flojo, que no se plantee ofrecer indultos a los políticos catalanes independentistas que están ahora mismo esperando la sentencia del proceso catalán y que probablemente van a ser culpables o declarados culpables y por lo tanto van a tener que servir o que cumplir penas de prisión. Y viendo lo que se aproxima, Ciudadanos le dice a Sánchez, oiga, no vaya por ahí. Y si se compromete a no ir por ahí, nosotros nos abstenemos para que usted pueda ser presidente del gobierno. ¿Qué hay detrás de estos movimientos, Pablo? Bueno, detrás de estos movimientos hay una cosa muy paradójica y ahora mismo voy a usar una idea robada de un gran periodista y politólogo, que eres tú, que es que Pedro Sánchez podría acabar convirtiéndose, digamos, en presidente a su pesar, no porque él no quiera ser presidente, pero sí porque él no quiere ser presidente ahora. Él quiere convocar unas nuevas elecciones, que su apoyo popular se incremente y entonces sí convertirse en presidente con más margen de actuación. El problema para Pedro Sánchez es que ahora mismo, con esta propuesta que le ha hecho Ciudadanos y a la que el Partido Popular, la derecha tradicional, digamos, parece sumarse, digamos, es políticamente muy difícil para él decir no me ajusto a esto. Digamos, Sánchez lleva apostando por una repetición de las elecciones como poco desde hace semanas, sino desde las últimas elecciones, y digamos que su juego, su apuesta, digamos, es llevar a cabo estas elecciones. Él es un político que es muy bueno haciendo campaña, y es también un político que a lo largo de su carrera siempre ha apostado muy fuerte y siempre ha corrido muchos riesgos, con lo cual, digamos, volver a convocar elecciones para él no sería un problema. Y al mismo tiempo tenemos el problema de Ciudadanos, que se está estrellando en las encuestas precisamente por su oposición a pactar con Sánchez, por la desaparición de su líder, Albert Rivera. Digamos, ha sido verdaderamente impresionante este verano. Su apoyo popular, como comentabas antes, María, podría haber caído a la mitad en apenas 4 meses. Y entonces, digamos que Ciudadanos necesita reactivarse si no quiere desaparecer. A mí, viéndolo desde este lado del charco, como dicen, me preocupa mucho porque si se realizan estas elecciones el 10 de noviembre, estaríamos hablando de la 4ª elección en 4 años. O sea, ¿qué está pasando en España de que no puede haber un acuerdo para gobernar? Es decir, hay una inviabilidad para gobernar en España y es una de las mayores democracias de la Unión Europea y es muy preocupante lo que está ocurriendo ahí. No sé si nos podrías iluminar un poco sobre por qué ya llevaríamos 4 elecciones en 4 años. Bueno, yo creo que se puede mirar tal vez un poco más en un contexto internacional. Es decir, vivimos en la época de la parálisis política. Casi podríamos hasta un poco cínicamente decir que los españoles hemos madurado políticamente mucho y que ahora ya estamos como los belgas, que estuvieron 1 año y medio sin gobierno, con gobierno en funciones. O en Estados Unidos, donde el Congreso nunca aprueba nada. Hoy se va a producir esa reunión de los líderes de Ciudadanos y el Partido Popular para decidir. Pedro Sánchez ya le ha dicho a Ciudadanos que eso ya se cumple y que si quieren abstenerse, que se abstengan. Veremos qué pasa. María Peña, Pablo Pardo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Mañana volvemos a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.